Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Ayer ha ocurrido un hecho histórico, realmente una concentración, un banderazo impresionante por donde se lo mire, en la cantidad de participantes, su masividad, en su extensión territorial, en lo conceptual de las críticas y sobre todo a quién iban dirigidas. Y ese va a ser un poco el eje, el centro de mi columna editorial. Y tenemos la posibilidad de conversar y analizar todo esto que ha pasado con dos personas, con dos dirigentes políticos que han estado ayer apoyando esa marcha ciudadana. En principio, la presidenta del PRO, integrante de Juntos por el Cambio, Patricia Burri. Muy buenas noches, Patricia. Gracias por atendernos. La estoy escuchando un poquito bajo. Ahora vamos a mejorar esa comunicación, pero ya la tenemos en pantalla. ¿Cómo no? Ahora sí, ahora la estoy escuchando perfecto No? a Patricia Burri. Enseguida vamos a conversar de todo esto y también al diputado de la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio también, que estuvo en la marcha de ayer, Álvaro de la Madrid. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Enseguidita, déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, cómo veo yo lo que ha ocurrido ayer, esta columna de opinión. Mire, la principal conclusión es que este es el peor momento del gobierno de los Fernández. Y eso que hace escasos 8 meses que asumieron. Ayer se produjo, como le decía, un hecho histórico que sacudió la estantería de este cuarto turno del kirchnerismo en el poder. Cuarto turno del kirchnerismo en el poder. Ahora, esa manifestación, esa movilización gigantesca a lo largo y a lo ancho de la patria, exhibió en toda su dimensión los graves problemas por los que está atravesando Cristina, Alberto y gran parte de su tropa. Porque esos alaridos de los reclamos de la gente fueron múltiples, diversos, pero fueron dirigidos básicamente a dos personas. Cristina, la titiritera en las sombras que mueve los hilos, y contra Alberto, el títere desarticulado que va hacia todos lados y hacia ninguno. Mire, la confusión frente a semejante multitud celeste y blanca desató en el gobierno una seguidilla de errores, producto a mi criterio de un diagnóstico totalmente equivocado para tratar de descifrar qué es eso. ¿Sabe por qué? Porque utilizan las viejas categorías de la política para medir las nuevas realidades. Mire, Cristina es apuntada, es señalada por la mitad o tal vez más de los argentinos como la responsable de todos los males de este país, de todos los problemas de este país. De las más diversas maneras, la figura de Cristina apareció en el centro de las consignas y de los insultos. Otra vez se hizo presente esa enorme muñeca inflable que identifica a Cristina como una presidiaria. Ahí lo estamos viendo, pero permítame. Mis cronistas me acercaron esto, los cronistas que estuvieron trabajando decían que esta versión chiquita de ese gran muñeco que veíamos, esa versión chiquita, jóvenes republicanos la repartían, pedían alguna colaboración para los fondos, y la verdad que es tremendo, porque tiene el traje a rayas, como ustedes están viendo, tiene anillos, ahí los vemos, y aros brillantes y un collar de perla reluciente. Ahora, también se ve aquí abajo una insignificante marioneta de Alberto reducido a la servidumbre. Del otro lado, bolsos de los que caen dólares sucios de la corrupción y un número en el pecho, el 18 del 1 del 2015, que es el día macabro en que la Argentina asesinaron al fiscal Alberto Lisman. Ahora, esta que ustedes están viendo acá y esa gigante que estaba en el obelisco, no es una caricatura de goma inflable, es una radiografía de los últimos años de la Argentina. Esta muñeca, insisto, de tamaño chico, se estuvo repartiendo durante la marcha. Varios cronistas me lo advirtieron y les dije que me trajeran una para mostrársela, porque algunos decían que esta era una marcha en contra de la cuarentena, porque se querían contagiar. Esta era una marcha en contra de Cristina, en contra de Cristina y Alberto, no de la cuarentena, con distintas variantes, por supuesto, ¿no? Donde, cada uno
levantó su pancarta porque no era una marcha uniforme, no era una marcha precocida como suelen ser las del justicialismo, era una marcha ciudadana donde cada uno llevaba su propia reivindicación. Pero eso no fue todo. Había algunas mujeres de carne y hueso, ya no muñecos, disfrazadas con ese mismo atuendo carcelario, simulando ser Cristina. Ahí le estamos viendo, ahí le estamos viendo. El número que tiene esta señora es bastante emblemático del kirchnerismo más digamos, agresivo, 678, ¿no? Y esta vez, y aquí hay otra gran novedad, la tradicional batucada de rechazo tuvo características especiales en la esquina de Uruguay y Juncal, en pleno barrio de La Recoleta. O sea, ¿por qué tuvo características especiales? Primero, la masividad de la presencia ciudadana. Es que ya han consagrado ese lugar como irreemplazable a la hora de los cantitos de repudio. No quiero poner el audio, se escucha en el audio. Chorra, chorra, fue uno de los más escuchados. Cristina ladrona, el pueblo no perdona, cantaba esa multitud. Hubo carteles y remeras que decían, Google tenía razón. Y además se estaban refiriendo a la leyenda que aparecía de ladrona de la nación, que aparecía en el buscador cuando uno escribía el nombre de la vice y la que le llevó a iniciar esta queja ante los tribunales. Vamos a ver, ahí estamos viendo, ¿no? Todo lo que pasó con Google, la manera en que la gente participó en ese lugar fue realmente impactante. Ahora, a mí le confieso, lo más impactante fue esa bandera argentina que rodeó el frente del edificio. Tenía la inscripción Argentina República Democrática, ahí la estamos viendo. Le confieso que al principio me asusté, me resultó inquietante, dije, bueno, subir hasta ese lugar para colgar esa bandera puede ser una peligrosa provocación que podía terminar muy mal. Pero bueno, después me tranquilicé cuando supe que era simplemente una expresión de alguno de los vecinos de Cristina. Ahí lo estamos viendo, una de las vecinas que habló esta mañana por radio, contaba que dice, vecina es buena, paga las expensas, pero era impactante esa gente allí. Mire, algún día, cuando se escriba la verdadera historia, tal vez se coloque allí una placa que diga, aquí vivió Cristina, aquí Daniel Muñoz recibía bolsos, mochilas y valijas repletas de dólares negros de las coimas y de los sobreprecios. Ese rechazo social tal vez empuje a Cristina a mudarse, ¿no? Está en su derecho, pero su departamento debería convertirse en un museo del latrocinio, para que nunca más, para que no nos olvidemos nunca más del robo más grande de la historia argentina. Ese edificio es testigo de ese robo más grande de la historia democrática. Fue tan colosal la montaña de dinero que llevó Roberto Barata, entre otros, que tuvieron que comprar otros 2 departamentos para usarlos ahí en el mismo edificio, de depósito y de caja fuerte. Hay un chiquero de propietarios y de testaferros que se manejaron en esos 3 departamentos, que bien vale una condena y una novela policial. Pasaron los departamentos por las manos del hermano de Fabián de Sousa, de Osvaldo Sanfelice. Mientras Cristina estuvo en Olivos, la vivienda fue alquilada por Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, y nunca nadie habilitó ese departamento. O sea, en esos años, Cristina cobraba el alquiler del departamento a Lázaro Báez y nadie lo habitaba. Le pagaba el alquiler porque a Lázaro le sobra la plata. Y finalmente, en esta historia tragicómica, Cristóbal López pagó 4 millones, casi 4 millones de expensas atrasadas. Pidió una quita, Cristóbal López pidió una quita. Enseguidita el doctor Carlos Clá, en el informe especial que va a hacer, va a contar los detalles de todos los privilegios que ha tenido y sigue teniendo Cristóbal López pese a lo que ha hecho en la Argentina. Es decir, que dejaron los dedos pegados en todos lados, se sintieron tan impunes que cometieron todas las torpezas del mundo. Por eso, y ahora le voy a preguntar a Patricia Bullrich y al diputado de la Madrid su opinión, Uruguay 1306 en la ciudad de Buenos Aires hoy es un lugar de protesta. Es como el Obelisco o la Plaza de Mayo o la Quinta Presidencial. La presidenta del PRO,
Patricia Bullrich, fue una de las dirigentes más importantes que se sumó, que apoyó, que no convocó a la marcha, pero que sí participó fuertemente desde su lugar de ciudadana. La pregunta es, Patricia, de todo lo que has visto recorriendo las calles, conversando con la gente, ¿qué es lo que te produjo mayor impacto político? ¿Qué es lo que realmente vos creés que es el eje, lo esencial de lo que pasó ayer? Bueno, te diría que el impacto político lo podría poner en la reforma de la justicia, pero lo que más me impresionó fue una señora que se me acercó y que me dijo, no pude entender muy bien porque estaba un poco lejos por la distancia, se me acercó y me dijo, yo tengo un kiosco de flores en una estación, no sé si Retiro o Constitución, y, y me dijo que en esa estación había alguien que vendía alfajores, otros vendían valijas, había bares, había quienes vendían panchos, quienes llevaban maletas, y que toda esa gente nadie se preocupaba, estaban sin trabajar, y que ella había ido ahí para tratar de que alguien la escuche, para decirles que hace 5 meses que no tienen quien los escuche y cómo trabajar. Y realmente me impresionó, porque yo me imaginé esa estación llena de gente, con la gente yendo, viniendo, con los chicos comiendo panchos, comprando alfajores o golosinas, o alguien en la confitería, y sentí ese vacío, ese vacío del trabajo, ese vacío de esa mujer que vende flores, y eso me impresionó muchísimo. Después uno puede ir a algo que es muy importante, que es la reforma judicial, pero esa mujer fue algo que lo sentí en el corazón, porque estaba ahí, no sé a quién votó, no le hubiera preguntado nunca, pero estaba ahí diciéndome, y se acercó y me dijo, me está pasando esto, nadie me escucha. Y creo que ese no escuchar, no entender que no se puede tener 5 meses a alguien que tiene que pagar por ese puesto, que tiene que trabajar, sin ninguna respuesta. Fue muy fuerte. Y también el grito que más se escuchó fue lo de la reforma judicial. Claro. Creo que ayer la gente dijo, no queremos impunidad. No queremos ningún tipo de impunidad, no queremos que se disfrace una reforma judicial, no queremos que el pacto de Alberto presidente se realice, porque ahí hay algo que todavía no está dilucidado en la sociedad argentina, que es por qué Alberto Fernández es presidente, y este intento de cumplir con esta reforma judicial creo que va en esa dirección, y creo que la gente en la calle, creo que la oposición parlamentaria, creo que todo lo que estamos haciendo en el PRO, en Juntos por el Cambio, va a lograr frenar, como lo hicimos con la salida de los presos, como lo hicimos con Vicentín, este intento de impunidad. Yo estoy convencida que lo de ayer fue un punto de inflexión en la historia, y vamos a poder decir, como una vez lo dijimos en el campo, frenamos la impunidad. Y la verdad que me siento muy contenta por eso. Enseguida seguimos charlando. Patricia, simplemente un pequeño comentario, pero quiero escuchar la opinión del diputado de la Madrid. Esto que usted contaba de esta vendedora de alfajores conmueve a toda persona de bien, porque no es un discurso ideologizado. No trae ni a Marx, ni a Ernesto Laclau. No, es un discurso de sentido común, de vida cotidiana, que el día que la política pueda interpretar eso y representarlo, va a pegar un salto de calidad muy grande, porque va a salir de la discusión de las mesas chicas, de la discusión de los laboratorios ideológicos. Pero enseguida vamos a seguir conversando, Patricia, a lo largo de todo el programa. Diputado Álvaro de la Madrid, es la misma pregunta. Usted, yo lo he visto en los videos, estaba ahí en su propio auto, solo, saludando a la gente, pero con toda la distancia del mundo. ¿Qué fue lo que le impactó desde lo político y este tipo de situaciones? En lo personal, ver esa gente, ¿qué le produjo, diputado? Yo intuía que la marcha iba a tener esta importancia, realmente lo sentía, porque tenía claro que la sociedad argentina estaba con muchísima conciencia de lo que está en peligro y de lo que se juega en el país. Situaciones que hemos alertado incluso en este programa.
ir hacia la impunidad, ir hacia Santa Cruz, como he dicho, Claro. con lo que eso significa. Pero además yo le quiero agradecer a la gente, porque la gente salió a la calle en este contexto de dificultad, de pandemia, con las consecuencias de la pandemia, que casi que son más graves que la propia pandemia, ha salido a defender valores, su dignidad, su integridad, que la integridad es más importante que la honestidad, porque es la honestidad con uno mismo. Y vi cosas en la calle, como decía Patricia, gente que me contaba las penurias, las dificultades que está trabajando. Una señora que se me acercó y me dice, vos no te cansás nunca. Y le digo, bueno, uno no se cansa porque estamos luchando por lo mismo, le digo, para que la política no esté asociada al delito y al código penal, ¿sí? Para que no haya tanta distancia entre lo que debe ser y lo que es, porque en Argentina realmente eso tiene ribetes dramáticos, para que no haya tanta discrepancia entre lo que uno dice y lo que uno hace, y sobre todo para luchar contra la tentación del gobierno, ¿sí?, de decir que no hay otra forma de hacer las cosas. El gobierno quiere aglutinar la verdad, quiere crear una verdad oficial. Y eso es la muerte de la verdad. Miren, yo lo he dicho y lo quiero poner brevemente, termino con esto. Cristina quiere profundizar el pasado, no solo volver al pasado, quiere hacer una retrotopía de alguna manera. Y lo que está en juego, que la gente advierte, por eso que yo lo agradezco, porque está siempre adelante la gente y nos muestra el camino, nos controla, nos mira, nos observa la dirigencia política. Lo que la gente se da cuenta es que la reforma judicial no es para mejorar la justicia, es para que el kirchnerismo se convierta en la justicia. ¿Y qué significaría eso para adelante? No solo que no le llegue el castigo, no devolver lo robado, consagrar la impunidad, sino que para adelante es un peligro. Es decir, que Nisman se suicidó, que Fabián Gutiérrez fue un crimen pasional. Esto es lo que puede venir en la Argentina, que a Maldonado lo mataron, que una reforma constitucional que no está hecha como dice la Constitución está bien, avalar una reforma electoral, decir que al procurador se lo puede nombrar con una mayoría simple. Ese es el riesgo para adelante también que viene de la reforma con la justicia. Y la gente lo tiene claro. Coincido bastante con esa mirada de que la gente va adelante de muchos dirigentes, ¿no? Que la gente comprende más la gravedad de la hora y del momento que muchos dirigentes partidarios. Pero bueno, aquí en la quinta presidencial, una cosa fue Juncal y Uruguay, pero en la quinta presidencial obviamente las críticas masivas fueron contra su inquilino, contra Alberto Fernández. Ahí estamos viendo el banderazo en Olivo con una fuertísima presencia policial y está muy bien. Hay que cuidar al presidente, por supuesto que es el presidente elegido democráticamente. Contra él, contra Alberto Fernández, dirigieron todas las exigencias por los errores y los horrores de su administración. Vamos a tratar de sintetizarlo en 4 puntos. Hay muchos más, por supuesto. Han cometido muchísimos errores, pero vamos a tratar de nuclearlo en 3-4 puntos. Primero, la brutal inseguridad potenciada en su criminalidad gracias a la liberación de presos que hizo este gobierno. Segundo, la hecatombe económica que multiplicó pobres, desocupados y excluidos y destruyó pequeñas empresas y los sueños de comerciantes y profesionales. Tercero, la trampa en la que el gobierno se metió con la cuarentena de 5 meses que no muestra salida y que por ahora no consigue evitar muertos ni contagios. Y cuarto, tal vez el más importante desde lo institucional, la impunidad y la venganza descarada que está fabricando el Estado Mayor de Cristina, que ofende a las personas honradas que quieren que la justicia aplique el castigo y la condena que corresponde a la jefa de la asociación ilícita dedicada a saquear el Estado. Les recuerdo que Cristina tiene 8 procesamientos y 8 están elevados a juicio oral y uno de ellos está en pleno desarrollo. Por eso mi conclusión era que este es el peor momento de Cristina y de Alberto y de su gobierno, por supuesto. Mire, la falsamente exitosa abogada, que nunca ganó un juicio, pero lo perdió varias veces, lleva de las narices al jefe de Estado formal. La desesperación de ella lo está empujando a Alberto a un conflicto gigantesco de poderes de una gravedad institucional extrema, porque a Cristina no le dan los números de los legisladores ni los tiempos
para lograr su principal objetivo: convertir a la justicia en una unidad básica peronista. Exige Cristina además, como si esto fuera poco, un prontuario limpio, un certificado de buena conducta para ella, sus hijos y los cómplices del cártel de los pingüinos, y de paso que se destituya y, si puede, meta preso a los jueces, a los fiscales y a algunos funcionarios del gobierno anterior. Como dijo con ironía, pero con una gran solidez, Jorge Lanata, Cristina también quiere un monumento en vida, quiere una escarapela. Hay 10 jueces, señores, Bruglia, ahora el nombre que me acuerdo, Pertusi el otro, y sigue la lista que el gobierno quiere sacar. ¿Por qué? Muchos de ellos estuvieron en la causa de los cuadernos. Todos o casi todos están en causas que comprometen a Cristina. ¿Y Cristina qué es lo que quiere? Volvamos un segundo a Cristina, porque ahí está ilustrado. Cristina quiere la escarapela, señores. Cristina quiere el feriado, Cristina quiere el santoral. No sabemos bien qué, pero algo de eso quiere. Yo ayer decía, y podía sonar en broma, pero era en serio, Cristina quiere una escarapela. ¿Por qué Cristina no da un indulto, que sería el camino rápido para todo esto? Porque Cristina no quiere reconocer que es culpable. Bueno, impresionante, con ironía, con humor, pero diciendo las cosas, llamando las cosas por su nombre, como suele hacer Jorge Lanata. Mire, estoy seguro que Cristina quiere todo eso, va por todo eso. Por eso en estos últimos semanas, meses, pisó el acelerador a fondo, pero va directamente a un precipicio o a romper las instituciones democráticas, como denunció la doctora Elisa Carrió. Por eso ella llamó fascista a Cristina y al propio Alberto Fernández. La doctora Carrió lo llamó fascista. ¿Sabe qué pasa? Desde el Senado ya empezó Cristina con la desobediencia en el fallo de una jueza. Es lo mismo que hicieron en Santa Cruz. Lo mismo que hicieron en Santa Cruz. Alguien que conoce profundamente ese régimen santacruceño, el chavismo criollo y patagónico, después el diputado de la Madrid, que lo conoce muy bien, va a contar eso seguramente. Ellos no acataron varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que los obligaba a reponer en el cargo al procurador Eduardo Sosa. Por eso en estos momentos van contra el jefe de todos los fiscales, Eduardo Casal, de una manera feroz. Le han inventado acusaciones, le han metido 15 pedidos de juicio político, lo extorsionan psicológicamente para que renuncie, para desgastarlo y que se vaya Casal. Y ahora, como recién comentábamos, es increíble esto y yo creo que puede ser un gigantesco escándalo institucional. Han empezado a estudiar, y por lo tanto van a tratar de hacerlo, de qué manera modifican la ley para elegir al procurador. Porque le cuento simplemente, hoy se necesitan los 2/3 de los votos, una mayoría calificada, porque es un cargo vitalicio, es un cargo de mucho poder el procurador. Entonces, sabiamente, se estaba reclamando el 2/3 de los votos para que los obligue a que haya un acuerdo democrático entre las principales fuerzas. Porque si no, el gobierno que ganó la elección vota por mayoría simple, pone un procurador que tenga la camiseta de su partido y se terminó la justicia. Porque ese señor manda a todos los fiscales y más lo que se viene ahora, que es el sistema acusatorio, donde se pone en cabeza de los fiscales la investigación. Yo no me había imaginado, no sabía que esa ley que fija los requisitos se puede modificar por mayoría simple. Y eso es lo que van a hacer. Van a modificar esa ley por mayoría simple para que no haga falta los 2/3 de los votos y puedan designar simplemente con un voto más a un procurador que se va a quedar en forma vitalicia. Daniel Rafecka ha dicho que no, que si no hay, él no aceptaría de semejante manera entrar con forceps, entrar por la ventana. Pero a lo mejor Víctor Abramovich, que trabaja con Horacio Berbisky, tal vez acepta, o no importa quién, van a poner al procurador que ellos quieran porque van a modificar esa ley que, insisto, exige una mayoría calificada. Por supuesto que van a ir por la ampliación de la Corte Suprema. La ingenuidad, no sé si ingenuidad, quiero ser respetuoso, de Vilma Ibarra diciendo,
Alberto no quiere la ampliación de la Corte. ¿Y para qué entonces convoca a los amigos de Cristina y a los amigos del gobierno para una comisión que lo asesoren sobre el tema? Si no quiere, el presidente dice la Corte se mantiene con 5 miembros y listo. No, Alberto no quiere, no quiere. Bueno, ya vamos a ver qué quiere Cristina, que eso es lo que importa en estos momentos porque es la que maneja todos los hilos del poder. Quieren una mayoría automática como en la época de Carlos Menem. Le hacen la vida imposible a los jueces que tienen causas contra Cristina. Todos esos avances, que son feroces, a pasos redoblados, que nada los detiene, chocan contra la realidad. No es lo mismo que cuando ganó por paliza y Hermes Wiener salió segundo lejísimo. Hay más de 10 millones de personas que votaron en contra de Cristina en las elecciones. No fue una paliza en las urnas, insisto, como fue aquella elección contra el socialista Hermes Wiener. La sociedad hoy es otra. Y cuando Cristina registra eso, se enfurece más, embiste contra las normas, contra las leyes y contra la propia Constitución Nacional. Mire, en apenas un mes, Cristina y esa voracidad que tiene para lograr la impunidad, ya mismo la quiere, puso a casi todos los jueces, puso a casi todos los fiscales, las asociaciones de magistrados, de fiscales, en alerta contra sus atropellos. Y todos los días el Colegio de Abogados, todos los días se conocen más rechazos a esta mal llamada reforma de la justicia. Hasta el gremio de los judiciales, de un peronista histórico como Julio Piumato, ha manifestado su oposición. Hoy, Roberto Labaña, que viene acompañando prácticamente todas las cuestiones del gobierno, el propio Roberto Labaña ha dicho que de esta manera, si no hay consenso, no. Hay millones de problemas y Cristina va con la reforma que casi no tiene ningún tipo de apoyo, salvo sus soldados más fanáticos. Mire, es tan irracional ese comportamiento que ella está cada vez más aislada. Le resulta muy complicado concretar sus planes. Hubo algo en la marcha, hubo un globo, de esos globos gigantescos, de una magnitud tremenda en el cielo del obelisco, con la siguiente inscripción, ahí la ven. Necesitamos justicia, no una reforma, insisto. Necesitamos justicia, no una reforma. Ahora vamos a ir nuevamente a Patricia Bullrich. Patricia, ahora la pregunta tiene que ver. Es cierto que la ciudadanía movilizada es una forma de ponerle límite. Es cierto que si manejan hasta el tema del quórum y algún tipo de alianza con algunos legisladores se puede poner algún límite. Pero, por ejemplo, esto que acabo de decir. ¿Qué pasa si Cristina toma la decisión y avanzan con modificar la ley y permitir que el procurador se elija con mayoría simple? Poner al procurador que tiene vigencia vitalicia, como recién decíamos. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, en primer lugar, decirle que nosotros creemos que no se puede derogar esa ley de esa manera, porque esa ley tiene un requisito de que el procurador sea elegido con 2/3. Imagínese usted que en la Argentina el Senado tiene la misma mayoría desde el año 1983. Quiere decir que con ese criterio que quieren utilizar, el Procurador de la Nación, que es una institución más nueva, pero siempre existió el fiscal, hubiera sido siempre el mismo partido. No existe ninguna posibilidad de que las instituciones judiciales, las instituciones de la República, sean y salgan de un solo partido. La reforma de 1992 fue una reforma que tuvo grandes consensos. La reforma del Código Civil tuvo grandes consensos. La reforma del 2014 para llevar adelante el sistema acusatorio que está poniéndose en marcha tuvo grandes consensos. No ha existido desde la democracia hasta ahora una reforma judicial elegida por un solo partido. La única que existió, que fue el intento kirchnerista, fue declarado inconstitucional. Así que con la gente en la calle, con la representación que nosotros tenemos que tener de ese 41%, porque yo no fui solamente ayer, fueron miles y miles de dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio a lo largo y a lo ancho del país los que fueron a la marcha, porque nosotros estamos convencidos que tenemos que representar a aquellas personas que pusieron en nosotros y en Mauricio Macri el voto. No podemos nosotros decirles a la gente como si estuviera sola y nosotros
nos abrimos de ese voto. El voto obliga a quien es elegido por ese voto. Desde Mauricio Macri a los legisladores, a los diputados, legisladores provinciales, senadores, concejales, nos obliga a todos a una representación. Y nuestra representación es defender la República, la libertad, el trabajo, es defender la iniciativa privada. Y ayer fuimos a eso, fuimos a representar, que es lo más importante. Y en ese sentido decirle que nosotros estamos convencidos que con la fuerza que vamos a hacer, tanto en las cámaras, junto con la justicia, que ya ha declarado inconstitucional en dos cámaras esta reforma, y junto con la gente, esta reforma de impunidad no va a pasar. Bueno, y además, Patricia, cuando hay elecciones se firman contratos electorales. Aquellos que eligen a un presidente, Totalmente. hay un contrato electoral que lo obliga a que cumpla sus promesas, cosa que Alberto Fernández no ha hecho. Y también obliga a la oposición a que cumpla sus promesas y defienda sus banderas. Pero hablando de banderas, otro de los grandes convocantes, en este caso sí, convocó a título personal, como histórico militante del radicalismo, como uno de los mejores amigos que ha tenido el doctor Raúl Alfonsín, como un actor apreciado, es Luis Brandoni, que también está con nosotros. Luis, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos allí en tu casa. Hola, Alfredo, buenas noches. Un gusto, ¿qué tal? Bien, te quiero preguntar, Luis, más allá del análisis político que estamos haciendo con Patricia Burri, con el diputado Álvaro de la Madrid, quiero ir un poco más a lo humano, a lo cotidiano. ¿Qué te pasó por el corazón? Primero, ¿qué fue lo que más te emocionó por la positiva, lo que más te gustó, lo que más te llenó de esperanzas? Y lo otro, ¿qué cosas no te terminaron de cerrar? ¿Qué cosas no te gustaron de lo que fue la jornada de ayer, Luis? No sé si poder responder a semejante pregunta. No, en primer lugar, lo que sí me hizo sentir bien, orgulloso, es de ver lo que pasó ayer, la cantidad de gente, de centenares de ciudades y pueblos de todo el país, de barrios, donde la gente salió a manifestarse libremente, con seguridad, sin temor, como no ocurría desde hacía mucho tiempo. Yo vengo diciendo desde hace unos días que yo no recuerdo un afán, un interés por la política de parte de la sociedad argentina desde 1983. Claro. Creo que algo ha pasado a partir del 2015. Y esta última manifestación espontánea, porque no la organizó ningún partido sería capaz de organizar semejante monumental manifestación popular y espontánea, nadie. Y eso me hizo sentir bien. Y después también estuve reflexionando, yo participé durante un buen rato, después quise ver por televisión lo que pasaba en otro lado. Y es extraordinario lo que ha pasado. El cuidado que la gente ha tenido con los protocolos y los cuidados que le indicaron las autoridades nacionales. Y porque además fueron muchos miles y tenían cierta sensación de bienestar, de que ellos estaban representando a un hombre o una mujer de la democracia. Tenían derechos y se comportaron con los deberes, no hubo daños al mobiliario urbano, no hubo escándalos, no se vio un solo uniformado, de los que yo vi por lo menos en televisión. Las cosas transcurrieron en paz democráticamente, y después empecé a pensar otra cosa en el día de hoy, y es que este fervor, que es saludable y fortalece la democracia, se ha hecho evidentemente en reclamo al gobierno de la nación. Pero lo que va a pasar también, esto lo tenemos que tener en claro todos, quienes estamos en Juntos por el Cambio o en otras pertenencias partidarias, es que esto va a seguir. Y un día va a haber un gobierno de otro signo político y va a estar también pendiente de que la gente le salga a la calle a reclamarle lo que cree que es justo reclamarle, que no ha cumplido o que lo necesitan.
esto no termina acá. Claro. No es un grupo de pequeños burgueses, clase media, viejos, no es mucho más que eso. Cada vez hay más gente joven y esa gente no se va a callar más con ningún gobierno. De modo que quienes tienen responsabilidades políticas tendrán que poner la barba en remojo porque si les toca gobernar dentro de 3 años o cuando sea, van a tener que saber que la sociedad va a salir de nuevo a la calle, porque ya la calle es de la sociedad, a reclamarle lo que creen que es necesario pedirle cuentas de lo que están haciendo. Es muy interesante, es muy interesante lo que planteas, Beto, ese clima que vos decís que se parecía bastante al 83. El 83 fue el regreso, la refundación de nuestra democracia, Claro. con ese padre de la democracia que fue Alfonsín. Y en este caso hay también como una suerte de nuevo contrato, de intento de volver a poner sobre la mesa los mismos valores, pero llevados a la actualidad frente a otro tipo de acechanzas, por supuesto totalmente Desde distintas. luego que sí. Pero lo importante es que durante muchos años la sociedad no se interesó por la política o no tuvo ganas o estaba enojada con la política. Pero digo, en los años 90, de un día para el otro, el expresidente Menem dictó un indulto y la sociedad se quedó en su casa. Claro. Hoy eso no podría ocurrir. No sería posible, claro, Me parece que no. seguro. Digo, Beto, la gente saldría a decir que no te quiero quitar más tiempo porque entonces sé que... hay un cambio Sí, que el gobierno tiene que entenderlo, no tiene que enojarse solamente o negarlo. No somos apátridas, no somos gorilas, no somos seres despreciables porque no pensamos. Y porque vamos a tener que recuperar, como alguna vez ocurrió, desgraciadamente ocurrió más frecuentemente cuando teníamos gobiernos de facto, en que nos sentíamos más unidos. Quienes pensábamos distinto, simplemente pensábamos distinto, no eran nuestros enemigos. claro. Hoy el que piensa distinto es un enemigo. Y esto lo tenemos que ver cómo lo revisamos, porque así no se hace un país. La última pregunta, y te agradezco mucho. Recién hablabas vos del clima No, del querido. 83, yo te presentaba como uno de los grandes amigos históricos de Alfonsín. No quiero afectarte desde el punto de vista personal, si no querés no lo contestes, pero hoy el hijo, Ricardito Alfonsín, que es embajador en España, dijo que esa marcha le dio pena porque es una marcha de la derecha neoliberal y que le dio mucha pena. Cuando pasa eso, ¿cómo lo interpretás? ¿Cómo comprendés que el hijo de Alfonsín sea embajador de un gobierno que tiene en su seno altísimos niveles de corrupción? Me han preguntado muchas veces en el último tiempo preguntas similares. ¿Qué pensaba de la actitud de Ricardo Alfonsín? Y me he negado a hablar de eso. Por Perfecto. razones de respeto, me he negado. Pero lo de hoy cruzó la raya. Me parece que cruzó la raya. No, es un error muy grande el que ha cometido. Y me parece que no está en el centro de sus convicciones, de lo que ha mamado desde que nació. Y me da mucha pena. Te agradezco muchísimo tu sinceridad y que hayas, con todos los compromisos y los requerimientos que tenés, que hayas aceptado charlar un rato con nosotros. Beto, No, muchísimas es gracias. un gusto para mí. Muchísimas es un gracias. gusto para mí estar en tu programa. Gracias, Chao. Luis Brandoni, señores, que andes muy bien, que descanses. Diputado de la Madrid, bueno, de esta nueva situación, ¿por dónde hay que apuntar según su mirada de todo esto nuevo? Bueno, yo creo que estamos en una encrucijada con la hoja en blanco y la sociedad está mirando qué vamos a hacer. Cristina Kirchner tiene al país en vilo y va a recrudecer su estrategia, va a ir hacia más autoritarismo, va a ir a su agenda del vamos por todo recargado. Fíjese lo que decía Cristina tiempo atrás. Hoy le hace decir a todas las personas que hablan a través de ella, Grabois, Moyano, los que le marcan la cancha al presidente, porque ella se expresa a través de esas personas, todo lo que han dicho de la marcha, ¿no? Inculpar a la gente,
decir que es irresponsable, que tiene la culpa de los contagios, tratar de impedir, digamos, que la gente hiciera la manifestación y hoy criticarla. ¿Qué decía Cristina en la época cuando cayó el gobierno de la Rúa, antes que ello sucediera? Que la manifestación de la gente había sido una revocatoria popular, claro, y que de la Rúa tenía que renunciar, ¿sí? Entonces, ellos tienen la concepción golpista del poder. Por eso que tras una marcha ven esa situación. La reforma de la justicia es la clave de bóveda de lo que se está jugando en la Argentina, claro, ¿sí? Y es abrir una caja de Pandora en el cual van a salir todos los males. La sociedad lo tiene claro. Fíjese otra cosa, Alfredo. Está Zaffaroni como cerebro de eso. Sí, sí. ¿Sabe qué decía Zaffaroni? Cuando los Kirchner, antes en el tiempo, elevaron los miembros de los jueces de la Corte Suprema de 3 a 5, sí, hicieron la reforma constitucional y después la reelección indefinida, lo sacaron a Eduardo Sosa como procurador, como ahora lo quieren sacar a Casal. Zaffaroni decía de esos Kirchner de Santa Cruz que aplicaban en la justicia métodos hitlerianos. Sí, sí, sí. Titularon los diarios. Entonces Zaffaroni sabe lo que son los Kirchner. Hacen esto porque se quiere quedar con una partecita de la justicia y dividirla. Fíjese lo que hace Bernie, que se pone del lado del jubilado agredido y parece que hay como una discordancia con Cristina Kirchner. No hay ninguna discordancia. Bernie dice eso para mostrarle a la gente que la justicia no funciona, que hay que reformular la justicia, claro, y hay que ir a la reforma judicial de Cristina. Así actúan. Desde Juntos por el Cambio no tenemos que entrar en las trampas y en el juego sucio que hace el kirchnerismo. Fabián Gutiérrez, las sesiones virtuales, que la culpa la tiene Buenos Aires de los contagios, todas estas cosas. Y tenemos que abrir el Congreso, que Cristina lo tiene cerrado, ¿sí? Esto es muy importante. No es solamente cómo nos vamos a oponer a la reforma judicial. Tenemos que abrir el Congreso, que lo cerraron. Alfredo, con sesiones presidenciales. La democracia no es una aplicación, claro, ¿sí? Y el Congreso de la Nación es el respirador más importante que tiene la República. Cristina lo quiere asfixiar, ¿sí?, para poder consagrar su impunidad. Mire, las respuestas del gobierno fueron erráticas y contradictorias, ¿no? Es que no han logrado descifrar el enigma. Acá entramos en la parte más conceptual política. Miles y miles de argentinos republicanos y cada vez más populares les ganaron la calle, las fechas patrias, la bandera nacional, y ahí le están disputando la palabra pueblo. Todos esos símbolos hasta hace poco eran propiedad del peronismo. Los tenía escriturado el peronismo, esos conceptos. Y esta es una gran novedad en términos de teoría política, que no van a entender nunca desde el peronismo si siguen mirando el fenómeno bajo la lupa de sus prejuicios y sus resentimientos. La dinámica de las redes sociales y el hartazgo frente al patoterismo de Estado, los intentos chavistas y la cleptocracia sin castigo, fueron pariendo ciudadanos participativos, fueron abandonando esa comodidad del control remoto del living de sus casas. Ahora ponen el cuerpo, se involucran. Muchos votaron a Macri, pero no es Macri el que los convocó. Algunos votaron incluso a Alberto y ahora se manifiestan desilusionados. Mire, la actriz Gladys Florimonte contó que ella había votado a la Fernández, pero ha dicho que no se siente libre, que está enojada, que se quiere ir de la Argentina. Gladys Florimonte ha dicho, le dan un dinero tremendo a los presos y a los actores no nos dan nada. Un despropósito bien zaffaroniano, pero se manifestaron también ayer, muchos cronistas lo registraron, a jubilados, a los que les habían prometido aumentarle el 20% el primer día de gobierno. ¿Y qué hicieron? Les rapiñaron el 10%. Muchos comerciantes que también habían votado a Alberto, que juraron que iban, porque le dijeron, vamos a reactivar, vamos a poner plata en el bolsillo de los argentinos, y ahora tienen los negocios cerrados y fundidos. Esos son los indignados argentinos. Nadie los lleva en los colectivos, nadie les dice lo que tienen que cantar, se mueven con toda autonomía de los partidos políticos y se autoconvocan con el acompañamiento, sí, de algunos dirigentes opositores. Acompañamiento. Digo, esto es para el análisis prehistórico que hace el justicialismo. Es incomprensible, no les entra en la cabeza.
Por eso alguna gente dice que ese gentío va a las marchas porque los medios de comunicación le llenan la cabeza a la gente. Todo lo contrario, muchachos. Gran parte de esa gente es muy crítica de los medios tradicionales de comunicación. Es decir, los medios muchas veces tampoco están logrando despejar esta incógnita. Es muy novedoso lo que está pasando. Además, de parte del gobierno, viniendo de alguien que se dice peronista, es una mirada muy paternalista, creer que los medios le llenan la cabeza a la gente. Eso lo subestima a los ciudadanos. Otros kirchneristas dijeron que fue Macri el que los empujó a la calle. Tuvo que salir Aníbal Fernández a decir, muchachos, no digan que fue Macri, porque eso es darle a Macri un poder que hoy Macri no tiene. Pobre Cafiero tercero, ¿no? Es hablado por Cristina y no se siente cómodo en ese papelón. Le pidió perdón a los trabajadores de la salud porque no pudo frenar el banderazo patriótico. Y en realidad es el gobierno, con sus despropósitos, uno de los que contribuyó a hacer más masiva esa marcha. ¿Sabes por qué? Porque cargaron de bronca a la gente. Porque los trataron de tontitos que no se pueden pensar por sí mismos. Porque no les dejaron otro camino que ir a la calle a decir basta. Basta de impunidad, basta de mentiras, basta de multiplicar la pobreza y la desocupación, basta de inseguridad y de favorecer a los delincuentes. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus y el manejo ineficiente que han hecho de la cuarentena más larga del mundo. Esa es la palabra que podría resumir bastante lo que pasó ayer. Basta. Basta de llevarse por delante las instituciones. Basta de prepotencia que incita a responder con rebeldía pacífica y corajuda. Basta de trampas del gobierno de Cristina y Alberto que, insisto, están en su peor momento. Mire, ese océano de ciudadanos en acción también impactó en varias provincias gobernadas por el peronismo. En Córdoba, por ejemplo, donde el anticristinismo es potente, hubo una participación de gran magnitud, superior a la de otras ocasiones. Muchos también le exigieron al gobernador Juan Schiaretti que no pusiera a sus diputados al servicio de las locuras de Cristina y su fanatismo de autoamnistía. Eso también le pasó en el mismísimo conurbano, donde los palos fueron para el gobernador Axel Kicillof su pésima relación con los intendentes y su ineficiente gestión de gobierno y de la cuarentena. La Matanza, conocida históricamente como la capital del peronismo, fue un distrito también testigo de esas quejas. Eso es La Matanza, señores. Miles de personas en La Matanza y en muchos lugares del conurbano. No hay que olvidar que allí fue intendenta Verónica Magario, la vicegobernadora. ¿Qué pasa con Verónica Magario, que casi no abrió la boca en estos 8 meses? ¿Hay bronca entre Axel y Magario? ¿No la dejan hablar a Magario porque ha sido siempre una gran comunicadora? No dice nada, Magario. Mire, dicen los peronistas, los no kirchneristas, que no la dejan mojar el pancito en ningún plato, Verónica Magario. ¿Será verdad? Alberto Fernández sigue cometiendo torpezas y está pagando las consecuencias. Su imagen positiva se derrumbó en todas las encuestas. En el trabajo que realizó la consultora Sinopsis aparece un dato clave. Por primera vez desde que asumió como jefe de Estado, Alberto tiene ahora mayor imagen negativa que positiva. Su caída en la consideración de los ciudadanos fue muy veloz. Al comienzo, producto de su rápida decisión de enfrentar el coronavirus y del trato amable que le daba a los opositores, al comienzo, sus números llegaron muy arriba. Algunos dicen que hasta el 75% de imagen positiva tenía en abril. Es que pudo conquistar la simpatía de muchos argentinos que no lo habían votado. Ahora, tal vez, no sé, se verá emborrachado por ese crecimiento o acosado por Cristina. El jefe de Estado empezó a subordinarse a su jefa y se convirtió en una máquina de cometer barbaridades y desmesuras. Ahora cayó al 40,6%. 40,6% de imagen positiva. Perdió 35 puntos porcentuales en un par de meses. Un récord insólito. Es que hubo cientos de errores no forzados. Y eso que esta medición de la consultora Sinopsis fue realizada mucho antes del 17A, que seguramente lo va a condenar a seguir perdiendo puntos. Es que quiso meterle miedo a la gente y el miedo no pudo vencer la esperanza de miles de compatriotas movilizados. Trató de meterles terror. Fíjese que Alberto
y varios de sus funcionarios, ni hablar del jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, que fue vergonzoso, vergonzoso. Casi dijeron que se iban a morir todos los que participaban en esta movida cívica y republicana. Aturdido, el jefe de Estado llamó a respetar la cuarentena, que según él ya no existe más. ¿En qué quedamos, presidente? Otra vez Alberto que va y que vuelve y no sabe dónde pararse. ¿Sabe por qué? Porque la mentira tiene patas cortas. La verdad es que Alberto no quiere que la gente proteste ni se queje, porque esos alaridos multitudinarios, insisto, fueron dirigidos contra él y contra Cristina, que es la que realmente gobierna, como dijo el doctor Daniel Sapsay, este régimen vicepresidencial. Alberto amenazó con el virus, porque sabía que la gente iba a marchar en forma masiva. Mire, no dijo una palabra Alberto, casi ignoró el tema cuando su dirigente sindical preferido, Hugo Moyano, bloqueó la planta de Mercado Libre con 150 muchachos pesados y agresivos. Les hablaban en la cara a las autoridades de las empresas. Ahí lo estamos viendo. Fíjese eso. Un atropello antidemocrático brutal. Fíjese lo que hace la patota de los camioneros. Alberto no dijo una palabra. Pregunto, los empleados del sindicato de camioneros, porque esos no son camioneros, son empleados del sindicato de camioneros y empleados de una empresa de vigilancia que tiene Moyano. Parece que no contagian a nadie, ellos no se contagian. Mire cómo le están hablando a uno de los integrantes de la empresa. Alberto quiso, pero no pudo, obligar a Horacio Rodríguez Larreta para que prohibiera o para que dispersara la concentración alrededor del obelisco. Bueno, ridículo, peligroso, como Juan Grabois, propuso que les cobraran una multa a los que marcharon. Pidió que se aplicara la autoridad. Juan Grabois, el mismo que fogonea las tomas de tierras ajenas y corta la calle todos los días. ¿Quiere criminalizar Grabois la protesta? Ahora, son tantos los que participaron, Grabois, que no le van a alcanzar los inspectores para hacer las multas. La marcha de los contagios, titularon los paraperiodistas oficiales de Cristina Cinco Néstor. Ese canal puso un video bizarro, muchos puso, simplemente uno de ejemplo. Una marcha ciudadana reclamando, la titularon Buscando el virus en el obelisco. Mire, pero hay otro tema que termina con este debate absurdo que el cristianismo ha pretendido instalar para abortar esta protesta que le produjo un gigantesco costo político al gobierno. Escuche bien, por favor, esto no se ha dicho mucho. No hay un solo dato riguroso que certifique que estas movilizaciones al aire libre, con barbijo, distanciamiento y todos los cuidados generen contagios importantes de coronavirus. No hay un solo dato científico. Le doy un ejemplo clarísimo. Quien quiera oír, que oiga. En Avellaneda, en Santa Fe, el repudio al intento jurásico de expropiación de Vicentín fue rechazado, ¿se acuerdan? Ahí está, con la mayor concentración de habitantes de toda la historia. Jamás en esa ciudad se juntó tanta gente, ni en los mundiales de fútbol. Ya pasó un tiempo suficiente para que aparezcan los contagios, ¿no es cierto? Para que aparezcan los muertos. ¿Sabe cuántas personas hay con coronavirus en Avellaneda? 0. Ninguna persona. ¿Sabe cuántos murieron de coronavirus en Avellaneda? 0. Ninguno, señores. Las manifestaciones en los Estados Unidos sí fueron seguidas satelitalmente con los movimientos que hacen a través de sus celulares y ahí chequearon, contrastaron, buscaron datos científicos y las movilizaciones a favor de la libertad y en contra de la discriminación y el odio racial tampoco aumentaron ni generaron ningún tipo de contagio. Ahí hubo pruebas científicas además. Ahora, está claro que las reuniones sociales masivas o las fiestas o los recitales bajo techo en locales cerrados sí son peligrosos y hay que evitarlos. Nadie quiere que la gente se contagie, pero a cielo abierto y con todas las precauciones, mire, casi no hay peligro. De hecho, ayer la gente de esa zona de Santa Fe volvió a reclamar en las calles, a pie, con autos y encabezados por jinetes que ahí van montados en su caballo con mucho orgullo. Ya estoy terminando. Algunos dirigentes, acaba el palo para Juntos por el Cambio y para algunos de sus dirigentes. Algunos también intentaron desactivar la marcha, algunos callaron por vergüenza, muchos callaron por vergüenza, se borraron de este debate. Y otros se hablaron encima, como el ex senador Federico Pinedo.
Dijo por radio que él no iba a participar porque su rol es generar diálogo y no rispideces. Y no tuvo mejor idea que citar una frase de Perón, histórica. Primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Pinedo tal vez no se percató que ese gentío estaba haciendo eso mismo. Estaba haciendo patria, pero no porque sigan a Perón. Lo hacían por sentido común y por compromiso ciudadano. Estaban en la calle defendiendo la patria y tratando de construir una patria mejor, sin corruptos, sin golpistas. O sea, que primero está la patria, se cumplió perfectamente. Estos ciudadanos, no quiero cargar las tintas sobre Pinedo porque es una persona respetable, es una persona honrada, pero creo que fue uno de los que más sobreactuó esto y por eso lo pongo como ejemplo nada más, no tengo nada personal con él. Pero estos ciudadanos están pariendo nuevos dirigentes y están reconociendo, están escaneando para ver quiénes son los dirigentes que de verdad tienen vocación de poder y quiénes creen que la política es la rosca de los despachos, la charla de laboratorio, el café de madrugada. Mire, la democracia es la búsqueda de consensos, por supuesto, y también la expresión pacífica de los disensos. Y la política con mayúscula la suelen construir los pueblos. Mire, si Pinedo quiere, también le voy a citar a Perón. El pueblo avanza con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Estamos en uno de los momentos más graves y complejos de la historia argentina. Es ahora donde deben demostrar las condiciones de coraje y de lucidez que tienen aquellos que se proponen conducir o liderar esta sociedad. Esas miles y miles de banderas hablaron por nosotros. Quien quiera oír, que oiga. Patricia Burri, le quiero preguntar, por supuesto no la quiero poner en compromiso, no quiero que hable mal de algún compañero suyo, pero sí me parece que vale la pena fijar una posición respecto de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio. Yo dejo un poco afuera a aquellos que tienen que gobernar, a los gobernadores, jefes de gobierno, porque gobernar es otra cosa y tienen que estar todo el tiempo metidos en eso y está muy bien. Pero muchos que no tienen ningún tipo de gestión también desalentaron la marcha. ¿Qué tipo de debate se puede llevar adentro del PRO y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich? A mí me parece que el debate está centrado en lo que usted, Alfredo, estaba diciendo, en esta idea de que nosotros no somos individuos que salimos de la nada, nosotros somos individuos que ganamos una representación de un 41% de gente que nos votó, que nos acompañó en marchas masivas, que cambió un resultado que era del 32 al 41, diciéndonos, queremos que ustedes cuiden la República, cuiden las instituciones, no dejen que vengan por todo, y ahora esto se está convirtiendo de una manera realmente muy importante y muy novedosa en la política argentina. Coincido en que el antecedente puede ser el principio de la democracia, en una fuerza social popular republicana. Esta idea de una fuerza social popular democrática republicana que sale a la calle, que casi recita un programa: libertad, república, iniciativa privada, trabajo, progreso, seguridad, casi recita un programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a darle la espalda? Yo interpelo a los dirigentes de nuestro partido que no salieron. Ahora, también felicito a los miles y miles de dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio que estuvieron en las marchas, que estuvieron en las movilizaciones, que interpelan ese voto, que dicen yo voy a ser representante de aquello por lo que me eligieron y no aquello que a mí me conviene o aquello que a mí me da poder. El poder hoy, y esto es muy importante, porque la Argentina estaba acostumbrado a que el poder fuera corporativo, solo movilizaban los sindicatos o las grandes organizaciones. Ahora, una persona, un chico, ayer había muchos jóvenes, miles de jóvenes, miles, con teléfonos, con su teléfono celular, en cualquier lugar, mandan una consigna y eso genera una construcción de una fuerza social. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que Juntos por el Cambio, junto a todo el pueblo argentino, reconstruya eso, porque eso es lo que le va a decir al gobierno: ojo, que acá
ya no es más. Ustedes ya no pueden más comprar radicales K, pro K, o aquellos que, digamos, dejan sus banderas en el camino. Una cosa es el diálogo, otra cosa es el canje. Yo creo en el diálogo. Ahora, explíqueme qué diálogo hay, Alfredo, cuando el kirchnerismo o el kirchner-albertismo lleva una reforma judicial al Congreso y dice, vótela en una semana. Explíqueme qué diálogo es eso. Eso no es diálogo. Eso es imposición. Eso es una democracia de imposición. Y nosotros no vamos a aceptar ninguna imposición. Y ayer la gente en la calle se lo dijo. Pero no solo en el Obelisco. Desde el sur al norte, en todo el país, en todos los pueblos. Así que yo estoy muy feliz de que hoy nuestra representación política y social nos interpela y nos dice, como usted dijo, o se ponen a la cabeza o los pasamos por arriba. Bueno, yo creo que nosotros como PRO, como Juntos por el Cambio, nos tenemos que poner a la cabeza. Los que no quieran ponerse a la cabeza, nos van a pasar por arriba. Va a ser así, no se preocupe. No se preocupe que la gente va a dejar en el camino a aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación. Y esa representación, quizás hoy también la tiene que pensar Alberto Fernández. Porque hoy le mandamos una carta a Alberto Fernández desde Juntos por el Cambio. Le dijimos, retire la reforma judicial. Y pusieron el pie en el acelerador. Ya va a ver que no les va a salir. Va a ser inconstitucional. Pero ponen el pie en el acelerador. Cuando nosotros le decimos, retírela, él acelera. Entonces, ¿dónde está el intento de diálogo? No hay. Nosotros, lo que queremos decir finalmente, para terminarle esta parte, es vamos a estar defendiendo este tipo de institucionalidad. Y algo más, la Argentina está en una situación de 5 meses, que hace 5 meses millones de argentinos, hay 10 millones de argentinos que están en sus casas, que no van a la escuela. Y eso es terminar con la cuarentena. Alberto, por favor, presidente, no nos diga más cosas que no suceden. Por eso, mire lo que está pasando en las calles y responda con un poco más de sinceridad a la realidad de la Argentina. Muchísimas gracias, Patricia Bullrich. Muchísimas gracias por haber accedido a esta posibilidad de entrevistarla. Que ande muy bien. Bueno, el cierre le estoy pidiendo, diputado de la Madrid, porque enseguidita vamos a hacer un informe especial a cargo del doctor Carlos Clark respecto de los privilegios de Cristóbal López. Es increíble. Cristóbal López tiene, no sé, parece un ciudadano VIP, un ciudadano privilegiado en todos los planos, pero ahora se lo va a contar él en un informe. Le pido, bueno, la conclusión de todo esto que hemos conversado a lo largo del programa. Hoy quedó claro lo que decíamos. Cristina Kirchner se escondió atrás de Alberto Fernández porque temía que le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003. Ganar la primera vuelta pero perder el balotaje. Claro. Hizo esta cuestión para unificar al PJ, pero gobierna ella. Cristina Kirchner cree que gobernar es rendir al otro, es subyugarlo, es someterlo, como decía Patricia recién. El gobierno de la imposición por sobre de la deliberación. El gobierno de las personas por sobre las instituciones. Mire, Alfredo, yo creo que la democracia es consenso, pero el consenso es la excepción. En una democracia, la regla es el disenso. El consenso es excepcional sobre los temas importantes, por eso que es tan difícil lograrlo y demás. Ahora, ¿qué pone el oficialismo cuando llama al diálogo? La impunidad de Cristina, la moratoria de Cristóbal López, el ajuste, el régimen jubilatorio de los jueces para generar vacancia, el avasallamiento de la justicia, tener cerrado el Congreso con el cuento y la trampa y las mentiras de las sesiones virtuales. Entonces, está claro que el gobierno lo que quiere es ir a una autocracia familiar, consanguínea, como yo lo he demostrado. Por eso que vamos a Santa Cruz. Vamos a una democracia con envase democrático. A eso quiere ir Cristina. O a una democracia con certificado de higiene democrático. No son tan brutales como Maduro en Venezuela, como han cerrado el Congreso, como han destruido la justicia y han aniquilado las instituciones. Los hacen manteniendo un cierto vestigio de legalidad. Juntos por el Cambio tiene que estar unido de las trampas del gobierno, tiene que llevar adelante, yo lo he hablado con Cornejo, hasta lo he hablado con Patricia, un programa de reconstrucción
del país, ¿sí? Eso es lo que tenemos que elaborar. De alguna manera, para los olvidados, la clase media, la educación, la producción, la industria, las nuevas fuentes de trabajo, a eso tenemos que ir. Más política, más debate interno, ¿sí? Menos marquesina. Los liderazgos lo va a decidir la gente. En el oficialismo, ya sabemos, lo decide Cristina con la lapicera en el Senado. Nosotros tenemos que hacer una cosa distinta. Le hago la última pregunta y le pido una respuesta breve porque me corre Sí. el tiempo y tenemos que hacer ese informe sobre Cristóbal López. Muy cortito. Yo le pregunté a Brandoni, usted también es radical. ¿Qué siente cuando Ricardo Alfonsín tiene este tipo de actitudes, incluso contra su partido de origen, ¿no es cierto? Bueno, yo lo dije cuando esto ocurrió. Yo lo critiqué porque, tengo que ser sincero, no es un ataque a la persona, sino las consecuencias políticas de determinadas decisiones personales como la que ha tomado Alfonsín, con lo que significa su nombre para la mejor tradición democrática. Yo creo, honestamente, Alfredo, que Alfonsín está trabajando para ser uno de los posibles vice de Máximo Kirchner. Ah, claro. ¿Sí? Claro. A Máximo Kirchner en cualquier momento, Cristina, para darle más visibilidad, para hacer creer a la sociedad que está tomando las grandes decisiones, lo va a nombrar jefe de gabinete. Es muy probable que haga eso, ¿sí? A Máximo. A Máximo. Y la fórmula Máximo. Y la fórmula es eso. Y lo que va a ser el fiel de la balanza es lo que haga Massa. Cristina, tal vez, si le da ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por ese espacio para apuntalar a Máximo, se queda adentro. Si no, va a agarrar la garrocha, como ya hizo antes, y le va a decir a la sociedad argentina que hay que frenarla, Cristina, como ya hizo antes. Nosotros tenemos que estar claros, Juntos por el Cambio no es un rejuntado. No pueden venir aquí aquellas personas que querían estar en el oficialismo y fueron puestos bolilla negra por Cristina. Muchísimas gracias, diputado de la Madrid. Muchas Enseguidita, en instantes, ya venimos, insisto, no es solamente la moratoria, el traje a medida que le hicieron a Cristóbal. Hay una cantidad de privilegios que ha recibido este señor que enseguidita se los cuenta el doctor Carlos Claes con su informe especial. Ya venimos. El gas natural es una fuente de energía fósil, un combustible que cumple una función vital, desde una simple cocción hasta en la más potente producción industrial. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Bueno, lo prometido, los privilegios de Cristóbal López. Doctor Claes, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Así como lo decís, Cristóbal López viene acumulando una serie de privilegios que les vamos a contar ahora nada más. Antes, un dato de color. Está haciendo la cuarentena en Comodoro Rivadavia, entre Comodoro Rivadavia y Radatili. Y la semana pasada fue a Esquel. Por un trámite se armó un lío bárbaro, porque en Comodoro Rivadavia hay circulación comunitaria, en Esquel no hay ningún caso. Entonces dijeron, ¿cómo este tipo viene para acá? En cualquier momento puede producir algún contagio. Finalmente se fue en el día Cristóbal López para no generar mayores inconvenientes allí entre los vecinos. Generó, te decía, una serie de privilegios, ha tenido una serie de privilegios en estos días que verdaderamente hacen que a los que le fue bien en la cuarentena lo miren y digan cómo hizo este hombre, ¿no? Porque esto es de las últimas horas. Juan Cabandier, ministro de Ambiente, aterrizó en Comodoro Rivadavia,
fue a la planta de residuos de tratamiento de residuos urbanos, ahí estamos viendo fotos, esto pasó hoy a la tarde, y anunció un subsidio de 56 millones de pesos para mejorar el equipamiento que tiene esta planta de residuos urbanos en Comodoro Rivadavia. Sabés, Alfredo, que todo lo que tiene que ver con residuos en el sur es de Cristóbal López, es el negocio en el que se inició Cristóbal López. Después vendría el casino, después vendrían otras cosas. Esto es lo primero. ¿Esta empresa beneficiaria es de Cristóbal? Esta empresa beneficiaria es en parte de Cristóbal López. A ver, Cristóbal López ya no aparece en ningún lado, Claro, ¿no? claro. Hoy ya no es ni siquiera, hasta el 2017 estuvieron los hijos de Cristóbal López en el directorio. Hoy ya no aparece nadie en el grupo Clear, en Urbana Sociedad Anónima, que tenga referencia a Cristóbal López. Ahora, el que aparece de director dice, sí, yo tengo muy buena relación con Cristóbal López, pero no soy el testaferro. Bueno, claramente es así. Pero hoy recibieron 56 millones de pesos de subsidio del Ministerio de Ambiente, lo anunció Juan Cabandier. ¿Es el único privilegio? No. El jueves pasado, ya lo habíamos anunciado en este programa, iba a pasar lo que finalmente pasó. Le hicieron una moratoria a medida, por primera vez, decíamos, el sector de los combustibles, el sector del juego. Por primera vez empresas quebradas se podían adherir a esta moratoria. Ya es ley y ahora lo que le resta a Cristóbal López es ir a la causa del concurso abierto, porque el concurso que él estaba tramitando seguía avanzando, por supuesto, porque no tenía ningún inconveniente, seguía avanzando, entonces tiene que ir ahí y pedir ahora sí un avenimiento y decir, miren muchachos, yo tengo una ley que me avala, hagamos una moratoria de acá a 12 años. Es decir, que esa millonaria deuda que tenía con AFIP la va a pagar, primero devaluada, porque ya pasaron muchos años, y segundo, va a estar una década, si quiere, pagándola. Así que otro de los grandes beneficios de Cristóbal López. Pero no fue lo único por lo que pudo festejar el jueves pasado, porque además el gobierno provincial de Chubut, te decía, ¿no? Comodoro Rivadavia complicado, con circulación comunitaria, sin posibilidad de reuniones y demás. El gobierno de Chubut de todas maneras decidió abrir los casinos, otra vez muy vinculados a Cristóbal López, el negocio, ¿no? Las escuelas no y los casinos. Absolutamente cerradas las escuelas, pero los casinos están abiertos en Chubut desde el jueves pasado, así que Cristóbal López en apenas una semanita tuvo un subsidio, volvió a recaudar dinero porque están abiertos los casinos, pero además se puede adherir a una moratoria para lo que viene, ¿no? Para salvar todas sus empresas y pensar en lo que viene. No fueron todas tan buenas, ¿por qué? Porque tuvo que poner la mano en el bolsillo para pagar 4 años de expensas, lo decías vos en tu columna, ¿no? De los departamentos de Juncal y Uruguay. De 2 departamentos que no están a su nombre. Así que pobre Cristóbal tuvo que pagar en las expensas, no sé, o es una gran persona, o evidentemente esos departamentos no están a nombre de quien corresponde, pero había un juicio del consorcio contra el propietario, que es el hermano de Sousa, Fabián, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López. Él se metió como fiador y pagó finalmente. Pero pidió un descuento. Pidió un descuento, por supuesto. Así que ya no deben, al menos. A ver, mira, ahí tenemos la foto. Primer y cuarto piso. Sí. Primer y cuarto piso son los departamentos de Osvaldo de Sousa, que compró en comisión en su momento Osvaldo el Bochi Sanfelice, no se sabía a nombre de quién, claro, y que pagaron una suma sideral, Alfredo. Algún día quizás te cuente con más detalles la historia, pero fueron al dueño de uno de esos 2 departamentos, un empresario reconocido, y le dijeron, te lo queremos comprar. No, dijo, no necesito. Ponele un precio. Le puso un precio altísimo diciendo, a ver, negociemos. Te lo pagamos. Así que se quedaron con esos 2 departamentos. En el quinto, lo sabemos, vive Cristina Kirchner. Bien decías, durante muchos años nadie vivió allí. Están en el medio de la denuncia de los cuadernos. De hecho, en el 2018 hubo 2 allanamientos, lo pidió Bonadío, en el 1 y en el 4. No pudieron entrar al quinto porque Cristina tiene fueros. Pero la única mala quizás de Cristóbal López tuvo que meter la mano en el bolsillo para pagar las expensas, 4 millones de pesos. Impresionante los privilegios de Cristóbal López. Ya venimos, ¿eh? Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado
energía humana al servicio de la industria. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Entrá a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento, la verdad que lo agradecemos de corazón. Mucha gente está preguntando a través de las redes, a través del teléfono, cómo pueden hacer para volver a ver o una parte de la columna editorial o alguna de las entrevistas a Patricia Burri, que dijo cosas tan fuertes, al propio Álvaro de la Madrid o el Beto Brandoni, conmovido y siempre nos emociona a todos. Mire, tiene que poner allí en la computadora tiene dos caminos, eldiariodeleuco.com, todo junto, eldiariodeleuco.com o ledoymipalabra.com. De las dos formas llega al mismo sitio en donde están todo lo que tiene que ver con la radio, con la tele y con toda mi producción periodística. Le mando un abrazo de verdad, le agradezco nuevamente, lo espero el próximo martes a las 10 de la noche aquí en TN.